Bienvenidos amigos de Canal 6, amigos de Medio Tiempo y por supuesto toda la banda del Reportero. Bienvenidos a otro capítulo. Este capítulo es llevado a ustedes gracias a futrefutre.com. Tócalo donde quieras. Hoy nos acompaña de los personajes no tan queridos dentro del fútbol, pero que son indispensables, sin lugar a dudas. Mal necesario del fútbol. El mal necesario del fútbol, mi querido Paul Delgadillo. Un gusto, Osgar, estar aquí. Y vamos a hacer un podcast polémico, ¿no? Como es el arbitraje. Como debe ser. Así como es el arbitraje. Tal cual, su naturaleza. Claro. Oye, Paul, muchas gracias, primero que nada, por el tiempo que nos compartes, que nos regalas. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con colegas tuyos, tu compadre incluido. Sí, compadre, una cochinada de compadre que agarra. Mira, quiero empezar con eso porque... Con esos compadres, ¿para qué quieres enemigos? Me puse a ver el podcast porque me dijo, oye, voy a ir con Osgar y vamos a platicar ahí. Chécalo. No, ya me hizo pedazos el güey. Eso, no hay compadre que no haga daño. Dice, exactamente, no hay compadre que no haga daño. Un abrazo, amigo. Ahora tienes la oportunidad de revirarla. Es mi derecho de réplica. Derecho de réplica. Paul, pues ahora sí que vámonos por el inicio. ¿Cómo se da lo de tu pasión por el arbitraje? ¿Querías ser árbitro? ¿Querías ser futbolista? ¿Cómo está ese rollo? Mira, la verdad es que mi inicio en el arbitraje fue como la mayoría de los árbitros, de manera circunstancial. Una cancha, no hay árbitro, no llegó. ¿A quién se anima? Y había un grupo ahí de amigos. Uno de ellos manejaba un grupo de árbitros, le faltaba precisamente el que no asistió y me metió a dirigir el partido. Yo iba a cumplir 16 años, era un partido de niños, ¿no? Y bueno, me animé con los niños sin bronca, como siempre. Los papás, el desmadre afuera. Los papás eran el tema. Así es. Pero me gustó, surgieron dudas de si pité bien, si marqué bien, qué se tiene que marcar. Pues, la verdad es que, como la mayoría de los árbitros de inicio, pues no te sabes ni las reglas, o sea, pues nada. Sí, ya de grande, no te las sabes. Pero fue, me agradó y además que terminando el partido, me pagó. Te palparon ahí. Dije, de aquí sale para la escuela, para traer en la bolsa. Y así empecé. Y empecé a ser árbitro con los niños, cada semana, 2, 3 partidos. Y así fui avanzando, ¿no? Pero fue de manera circunstancial, como te repito, la mayoría de los árbitros así empezamos. ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Tapatío, 100%. Y entonces esos inicios fueron aquí. Después, seguiste en ese tema de los arbitrajes. ¿En qué momento te das cuenta que puedes ser un árbitro profesional? Mira, cuando ya verdaderamente le encontré la pasión al silbato y las tarjetas, busqué la manera pues de aspirar a algo más formal. Obviamente dirigir en un estadio, primera división, lo que todo el mundo ve en la televisión. Y aquí en Guadalajara estaba la delegación de árbitros profesionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Había un curso que tenías que hacer como un tipo diplomado, poquito más de un año. Lo cursé y bueno, afortunadamente lo acredité y empecé en tercera antes de cumplir los 18 años. Muy joven. Sí, no, fue una de las mis ventajas en mi carrera. Por eso logré de alguna manera una carrera longeva, prácticamente 20 años en Primera División Liga MX. Yo debuté a los 25 en Primera División. Y a esa edad de 18 años en Tercera División, ¿no te causaba como que algún jugador se quisiera pasar de lanza por ser chavo, pues tú? Fíjate que no, porque en Tercera División pues regularmente son chavos de 17, 18. En aquel tiempo había algunos mayores, pero yo empecé, después de los infantiles, me metieron al barrio, a los partidos bravos de las colonias durísimas acá en todo, pues, prácticamente todo Jalisco. Entonces, cuando yo iba a tercera, pues era la miel, ¿no? Con los chavos y sin bronca, disciplinados. No, el problema son en el barrio. Órale. En las unidades municipales, en las ligas de los pueblos. Ahí sí me llegaron a corretear 2, 3 veces. Entonces ya cuando me pasó acá, pues dije, no, ya estoy curtido. No, pues este es pan comido, Sí, ya, no, pues ya era más profesional el tema. Sí, por supuesto, ya con todas las garantías que afortunadamente hasta la fecha en México difícilmente pasa un tema con los árbitros, ¿no? Sí, y la familia, tus papás, ¿cómo
Mira, mi papá pues murió también cuando yo estaba muy joven y mi mamá fue la que no lo esperaba, no se imaginaba, pero me apoyó muchísimo. O sea, fue un pilar siempre y hasta la fecha. De hecho, tengo ahí una anécdota cuando sufrí mi primera agresión como árbitro en el sector amateur, en el llano. Un güey me reventó la nariz por una pendejada mía. Pero yo ya no quería ser árbitro. Llegué a tu casa con la nariz reventada y ahí medio fui, me acosté en mi cámara y yo le decía a mi mamá, ya no quiero ser árbitro. Y mi mamá me dijo, a ver, un pendejo no te va a quitar un sueño. Me dijo, no me hagas sentir que paré un cabrón sin huevos. Así me lo dijo mi mamá. Órale. Entonces fue como que el empujón, fue un punto de quiebre para continuar o quedarme ahí. Entonces ahí avancé. Pero mi mamá siempre, siempre fue de apoyarme, de empujarme. Eso sí, nunca veía los partidos ya estando yo en Liga MX. No le gustaba ver las burradas que hacía en la tele. Entonces prendía la televisión, el inicio, bendición, su sirio y bye. Y no miraba el partido. Y no vi nada del partido. No aguantaba la presión, el estrés, los nervios y pues obviamente escuchar todas las críticas. No, en la claro, mayoría de los casos, pues negativa, ¿no? Luego pasa igual con los futbolistas también, pero bueno, pero ustedes los árbitros están más... Son más acostumbrados a los maltratos, sí, ¿no? Sí. De todo el mundo, cabrón. De los jugadores, maltratos entre comillas, ¿no? De los que están narrando el partido, de los que están viendo el partido. Sí. Pero es parte de. Y eso va a ser toda la vida. Siempre. Y así pongan VAR y pongan más auxiliares, el arbitraje va a ser polémico. Oye, ¿te picó el orgullo entonces tu mamá ahí? Sí, y sobre todo sentí el respaldo. Yo en ese momento yo creo que parte importante fue la experiencia de mi madre a lo largo de su vida y su forma de vida que fue siempre compleja, difícil, dura. Pues fue un ejemplo, ¿no? O sea, no hay que rendirse, hay que darle. Hay que darle para Y seguí. Me recuperé y seguí dirigiendo y ya después hice lo de buscar el profesionalismo y afortunadamente lo conseguí. ¿Qué fue lo que le pitaste al vato ese que te pegó, que te reventó? Un tiro libre indirecto de 3 toques, güey. ¡A la madre! ¿Y de dónde lo sacaste, cabrón? Pues de la ignorancia, no sé ni qué chinga. Ahí te va, Marco, para empezar, marcó una mano. Son los de la Kings League esos, güey. Ándale, sí. Desde ahí empezamos a cambiar reglas, ¿verdad? Marco un tiro libre directo, una mano, era directo. Yo lo marco indirecto, pues no sabía, mano, pues indirecto. Y levanto la mano, indirecto, 2 toques. Manda en el centro pasado, regresa en el centro, llega un güey, la mete de 3 toques. Saque de meta es de 3 toques, aquí era de 2. Se arma la reclamadera, me mientan la madre, lo expulso y en la expulsada me suelta un derechazo y me revienta la nariz, pero fue por haber marcado un indirecto de 3 toques. Un tiro libre de 3 toques. Joder, para que veas. Así fueron los inicios de Paul Delgadillo del arbitraje, gente. Oye, iba a decir la gente, y así terminó este juego. Oye, Paul, ¿qué tan difícil fue el camino a primera división? ¿O qué tan fácil? No sé. Mira, yo creo que tanto para mí como para la mayoría de mis compañeros es un proceso complicadísimo. Obviamente con la especialidad del arbitraje, pero yo lo comparo mucho con el futbolista. El futbolista también es una competencia. A veces avanzas o te quedas injustamente o tu proceso se hace más lento. Es estar presente, es en los puntos de quiebre de que no te meten, no te designan partidos, aguantar, seguir trabajando. Y así fue mi proceso. De hecho, cuando yo ingreso a tercera división de mi generación éramos 8 y yo pasé 2 años siendo asistente y los demás arbitraban y yo puro asistente. En tercera. En tercera. Y yo decía, profe Yamazaki era mi instructor aquí en Guadalajara. Y decía, profe, pues ¿cuándo me toca? Me decía, no, es que ellos son más grandes, hay que darles oportunidad. Y dije, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo empecé temprano, pero ya tengo la experiencia o más que algunos de mis compañeros de generación. Te jodes si quieres. Y fue aguantar, esperar el momento y aprovechar la oportunidad. Pero así fue en todas las categorías, tercera, segunda, en liga de expansión. Y son también, creo que momentos de fortuna, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
en la liga de Primera A que era antes. A mí me tocó de fortuna que me toca un partido en Zacatecas y el presidente de la Comisión de Derechos era el doctor Codesal. Y él estaba en Zacatecas de vacaciones y va al partido pues, a ver cómo estaban sus árbitros. Y me toca esas veces que me equivoqué y dirigí bien. Entonces me dice, este muchacho pues como que tiene, ¿no? Y él es el que me da la oportunidad de dirigir Primera División. Pero son de esas veces que estás en el momento o en el nivel apropiado para cuando tienes que mostrarte. Y te tocó la suerte que te viera ahí. Y digo, de esas veces que me equivoqué, que pité bien, porque así nos bromeaba Yamazaki. Sí, ¿cómo nos fue? No, pues te equivocaste, güey, pitaste bien. Es mucho del fútbol eso, ¿no? Sí, claro. Es mucho del fútbol porque, me equivoqué, metí un gol y ese tipo de cosas para que la gente lo entienda. ¿Cuánto tiempo duras en tercera? 2 años siendo... 2 años en tercera como asistente. Y luego me empiezan a alternar. Árbitro de tercera, luego árbitro de segunda. Mi proceso en segunda también es corto, ya en segunda. Y en primera A, te hablo que duré cuando mucho 1 año y medio. Ya empecé a dirigir Primera División amistosos al año de que había dirigido o debutado en primera A. O sea, yo hice 20 partidos en primera A. ¿Dónde debutaste en primera A? En Saltillo. ¿Saltillo contra? Contra Tecomán. Tecomán, sí. Cabrón. Cuando estaba allá, estuvo Edson Suárez, me acuerdo que estaba en ese partido. Que yo volé a Monterrey. Fíjate cómo pasan las cosas. Volé a Monterrey en esa designación. Y en Monterrey me hospedo. Ahí van a pasar mis compañeros para irnos a Saltillo. Y me roban. ¿No? O sea, no traía teléfono, no traía cartera, no traía nada, no traía cómo comunicarme. Y para buena fortuna, uno de mis compañeros me empezó a buscar en todos los hoteles. Y me encontró y ya pudo pasar por mí al día siguiente para irnos, pero me robaron, no traía nada. Imagínate, el día de tu debut, expansión, fue una locura. Pero bueno, afortunadamente llegué. ¿Te robaron en el hotel? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Cuando iba o sea, en el aeropuerto, cuando agarro el taxi para irme al hotel y me bajo del taxi, no traía nada de cartera ni traía nada. No sé si me robaron en el aeropuerto o lo perdí o no. Yo digo que me robaron, ¿no? Órale. Pero pues ya nomás pues llegué y me hospedé y a esperar a ver qué onda. Y empecé a buscar cómo resolver y me encontró un compañero ahí. Héctor Sierra, que le mando un fuerte abrazo. Un saludo, me salvó la carrera. Si no hubiera llegado, güey. Pero bueno, lo tuyo fue por un accidente de ese tipo. Hay otros cabrones que no llegan por la fiesta. Por la fiesta. Por lo menos se divirtieron. Por lo menos. Se fueron felices, ¿no? Un día antes. Cuando tú ves... este tipo de situaciones como la de la verdad no me acuerdo del nombre de este muchacho que no fue al partido, que lo medio, o sea, se dicen muchas cosas. ¿Qué allá piensas? Mismo en Monterrey. En Monterrey, exactamente, casualmente. ¿Qué piensas de ese tipo de situaciones? Mira, yo creo que nosotros teníamos grandes instructores, y hablo de Yamazaki en paz descanse, el doctor Codesal, grandes ejemplos de compañeros como Gilberto Alcalá, el mismo Felipe, que fue un gran árbitro, Felipe Ramorrizo, Arturo Bricio. Entonces, ellos tenían siempre, y los consejos siempre era, antes del partido, tienes que concentrarte, tienes que hacer las cosas como marca el librito, ¿no? Después se acostumbraba de los partidos ir a cenar, algunos tomarse la copita, y todo en orden y en equipo. No sé si por el tema de la edad, o porque la disciplina se fue relajando, o porque dejó el arbitraje de tener esos grandes instructores, se empezó a relajar la disciplina. Y empezaron a hacer lo que va después del partido, hacerlo previo. Y a este chico le pasó. Se salió a cenar, o no sé exactamente cómo estuvo el tema. Lo cierto es que para el día del partido no estaba. Y le costó la carrera. No estaba bien, no estuvo bien. Sí, no. No debe ser. Le costó la carrera. Y ahí, ¿cómo resuelve los jefes del arbitraje? ¿Cómo le hacen? Es que hay un protocolo. O sea, los árbitros deben concentrarse, se concentran en el mismo hotel, se citan para cenar, para desayunar, hacer la planeación de los partidos. En caso de que alguno no llegue y no lo localizas, por supuesto que hablas a la comisión de árbitros y tienen que mandar a alguien que lo sustituya en lo que lo localizan o investigan qué es lo que pasó, pero tiene que haber un suplente.
comúnmente es de la localidad. Ok. Si ya es de primera división y es un partido importante, entonces tienes un árbitro suplente, un cuarto árbitro que toma ese rol, pero regularmente debe haber una alternativa para que la cuarteta o la quinteta esté en el partido. Para ¿no? solucionar Sí, tiene que haber un árbitro. No sí o puede sí. dejar de haber partido porque un árbitro no llegó. Ni en la talacha, porque también No, ahí en la bueno, talacha cállate. te linchan, No, lo ahí linchan, te güey. matan. Güey. Sí, así es. Sí. Oye, Paul, el tema en primera A, ¿qué tan difícil fue pitar? Porque era primera A, era una liga complicada. Sí, fue una liga, o es, así creo que debe ser, una liga que también ayude a formar a los árbitros, ¿no? Donde haya jugadores de experiencia, jóvenes, exigencia física, que represente para el árbitro un grado de dificultad alto para que en el momento en que lleguen a Liga MX ya tengan cierto bagaje en el manejo de situaciones. Y en ese tiempo, pues había muchos exfutbolistas que ya no estaban en su mejor momento para Liga MX, pero estaban en primera A y se ponían bravos los partidos. No, esos partidos Sí, de sí, primera A. no era cosa menor. Y tan es así que muchos equipos en ese tiempo se podía, lo platicábamos antes de iniciar, pedían árbitros de primera división porque el grado de dificultad de los juegos era muy alto. Muchas veces hasta con la misma complejidad que los partidos de primera división. ¿Qué sería más fácil pitarle a un partido de primera división que uno de primera A? ¿O cómo lo comparas? En muchos casos yo creo que sí. En primera división, en la Liga MX, que ahora es Liga MX, el árbitro lo que tiene que ser es muy preciso. Y en la mayoría de los casos, los jugadores son disciplinados, comparándolo con la primera. En la primera A había más caña. Sí, pegaba, había más indisciplina. Patadas, pero no era tan visto, entonces no estaba el jugador tan expuesto, igual que el árbitro. igual que el árbitro. Entonces, el árbitro tenía que tener un mejor manejo de partido, saber abordar mejor a los jugadores, el manejo de los escenarios. Y en primera división es la precisión. Y te voy a poner un ejemplo. Me tocaron muchos, pero te voy a poner un ejemplo de los últimos partidos, las últimas finales. Esta penal o el penal del Gato Ortiz Cruz Azul América. O sea, hace un partido muy bueno, bien dirigido, y se vuelve polémico, terriblemente polémico su trabajo entre que si fue penal o no fue penal. La barrida de Rotondi. La de Rotondi. Y como ese partido puede haber muchos, pero es una jugada milimétrica. Y por esa sola decisión, o fue muy bueno o fue pésimo trabajo. Y en Liga de Expansión esa no es la complejidad. La complejidad sí es controlar las patadas, las mentadas de madre, los piques entre jugadores, y son diferentes cosas. Ahorita. La presión de la prensa, del entorno, del mismo estadio, son dificultades diferentes. Voy a aprovechar el tema ese. ¿Para ti fue una decisión acertada? Para mí sí. La del Gato. Para mí sí. Penal. Porque a golpe de vista ahí es una jugada difícil para que el árbitro tenga la capacidad humana de definir si hay un contacto o no. En la cancha para mí es penal, sin ninguna duda. Como pasó en esta última penal, el último penal de Toluca. También claro, es milimétrico. La barrida de Cáceres, ¿no? Exactamente. Y también fue una decisión extraordinariamente bien tomada. No fue penal. Digo, sí, claro, fue penal. Sí fue penal. Para ti fue penal. Así es. Porque muchos compañeros tuyos dicen que... Sí, pero no saben esos güeyes. No, hablando en serio, sí es verdad. Pero ¿cae en qué, Paul? ¿En la apreciación de cada quien? O no sé, digo, tú como árbitro me lo vas a poder decir. Porque hay quienes dicen, toca primero la pelota. O en el caso de Rotondi, el jugador arrastra el pie o lo pone de alguna manera para que haya ese contacto. Mira, lo que pasa es que la realidad, a cuando ves la jugada en cámara lenta, le cambia toda realidad. O sea, me parece que se vuelve el juzgar dos acciones diferentes. Una en la cancha, cámara normal,
y otra en la pantalla, cámara lenta y congelar la imagen, pues pasan cosas o ves cosas que en la cancha no las aprecias. Pierden toda realidad, como los contactos, ¿no? O sea, yo puedo ponerte la pierna en la espinilla y con la cámara congelada parece que te plancho a media espinilla y es nada más un pequeño contacto. Entonces, para mí está mal que se califique con la cámara lenta, debe ser a golpe de vista. Y si eso implica que hagas caer al contrario y no tocaste la pelota, como lo vio el árbitro, que se respete. Okay. Así debería ser, ¿no? En mi opinión, ¿eh? Sí. ¿Tuviste algún altercado en primera con algún jugador técnico? No, no, fíjate que no tengo alguna referencia así de algo significativo que me haya dejado una mala experiencia. Lo normal, la protesta, el insulto, la mentada de madre, la expulsión, pues eso es como las llamadas a misa, ¿no? El pan nuestro. Pero que yo diga, ay, es que fulano de tal me hizo la vida de cuadritos en Liga de Expansión y hasta la fecha le guardo. No, la verdad es que no. Es más, al contrario, yo siempre traté de mantener cierta distancia con el jugador y con el entrenador y hasta los mismos directivos por el rol de árbitro. Pero ahora de retirado que he conocido ya más de cerca a muchos de ustedes jugadores, digo, ¿qué oportunidad me perdí? De haber hecho amigos, de haber convivido más en el entorno futbolístico. Y muchas veces el árbitro, y repito, así fue mi caso, yo mantenía mucha distancia en ese sentido. Pero es algo que ¿se los prohíben a los árbitros? No. ¿O es como una regla no escrita? Es un rol, es como el rol que adopta cada uno, ¿no? O sea, tú eres el juez, tú eres neutral, entonces no puedes saludar al de aquí porque el de allá se ofende o lo que sea. Y son conceptos que uno mismo se va formando. Okay. Equivocadamente en algunos casos, pero por ejemplo, yo siempre admiré a Gilberto Alcalá, que ese güey era amigo de todos los jugadores y todos los respetaban, buen árbitro y hasta la fecha todos lo quieren. Mi compadre Chacón, él tuvo esa virtud, esa característica de que aun cuando se llegó a mentar la madre con jugadores en la cancha, lo veo jugando golf con ellos ahora. Sí. Y digo, qué envidia de la buena que él logró hacer un círculo de amistades más padre dentro del fútbol. Yo fui más reservado, menos diálogo en la cancha. Y ahora digo, pues me hubiera gustado tener más amigos dentro del fútbol, ¿no? Pero no y luego pues era medio caradura, sí, medio reglamentarista. La verdad que a mí me ponías a temblar, cabrón. Varios me dicen ahora, y me caías de la chingada, güey. O sea, me caías gordo hasta la madre. Y nomás de verte, sí, siempre... Sí, o sea, era tu papel, ¿no? El rol que tú jugabas. De esa filosofía que te inculcan o te dicen, el árbitro tiene que tener este perfil como eran los instructores de antes. Así nos enseñaban. La vieja guardia la llamamos nosotros, ¿no? ¿Y tú, cuál era tu referente? ¿Qué árbitro fue tu referente? No, bueno, sin duda alguna, Arturo Bricio. Arturo Bricio. Para mí ha sido el árbitro número 1 que ha tenido México hasta la fecha. Por ahí va César Ramos, ¿eh? Me gusta César Ramos. Me gusta mucho. La final pasada que dirigió César Ramos fue de un nivel de arbitraje de todo mundial. En el manejo de situaciones, por ahí hubo un conato de bronca que tuvo la cabeza fría para juntarlos, hablarles, decirles es una final, sin sacar tarjetas, seguir conduciendo el partido bien, sin que se les saliera de control. El penal que marca con esa precisión junto con su asistente, o sea, de alto nivel. Y era con una gran personalidad, que era lo que tenía Arturo Bricio en la cancha. Obviamente, pues hay a Gilberto, te puedo nombrar más árbitros, el mismo Archundia, el mismo Chiqui también, que era un gran árbitro. Pero el referente para mí siempre fue Arturo Bricio. Arturo Bricio. Así es. Carter. Arturo Bricio Carter. Paul, después de primera A, llega el debut en Liga MX. ¿Cómo se da? Debuto en Pachuca, un Pachuca Toluca en mayo del 2000. No lo esperaba, honestamente. Y porque tenía, te digo, poco tiempo en primera A. Y ahí la comisión de árbitros, encabezada por Codesal, deciden darme la oportunidad de debutar en la última jornada. Y bueno, pues, si me preguntas qué me acuerdo de mi debut, no me acuerdo de nada. Era tanto el nervio, de tanta la emoción, tanto el sueño de... O sea, no lo esperaba el debut.
honestamente no lo esperaba y fui, arbitré, me fue medianamente bien y bueno, tengo una anécdota curiosa que yo no sé quién tuvo razón al final porque mi asesor de árbitros era don Mario Rubio, el teniente coronel, árbitro mundialista, el que expulsó a Maradona en España. Y él es el que me toca calificarme en el debut. Entonces él pasa por mí al hotel, me lleva, dirijo y de regreso de Pachuca al aeropuerto, pues, veníamos serios los dos, pues yo con mucho respeto, ¿no? Y me atrevo a decirle, oiga, don Mario, pues dígame cómo vio mi trabajo. Me dice, muchacho, si así vas a dirigir, no tienes nada que hacer en el arbitraje. Imagínate, ese traslado de Pachuca al aeropuerto para mí fue como no, eterno. O sea, se me acabó esto, se acabó el sueño. Y de inmediato le marqué yo al doctor Codesal ya en el aeropuerto y me reporté. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? Don Mario me dijo esto, que no servía yo para esto. Me dijo, no. Dice, mira, Mario tiene un concepto de cómo se debe ser el árbitro. Tiene muchas cosas que le puedes aprender, pero lo que yo quiero de los árbitros jóvenes es otra cosa. Yo te di bien, hay cosas que hay que corregir, pero hay que seguir trabajando. Tú dale, sigue trabajando y vamos a avanzar. Por ahí me hizo referencia de alguna jugada ahí que me equivoqué. Pero yo pensé que ya me iba a decir, no, o sea, estoy liquidado. Me decepcionaste, estás fuera. Y ese fue mi debut en mayo con los 25 años. 25 años, muy joven, cara. El único que ha debutado con menor edad que yo fue precisamente Marco Rodríguez, él con 23. El gato. Y por ahí Archundia, el Chiqui Marco. Sí. Y Archundia también. Archundia también debutó joven, también algo parecido, en su proceso de joven en el arbitraje también empezó con el silbato muy chavo y debutó también creo que a los 25 años. ¿Cómo te preparas mentalmente o cómo es ese proceso de un árbitro? Mira, lo primero que a mí me aconsejaron y cuando me toca de repente opinar con algún joven árbitro es no cambies absolutamente nada de lo que hiciste para llegar a ese punto. O sea, métete a la cancha, dirige, mantén tu respeto con los jugadores, corre, ubícate. O sea, no trates de hacer algo diferente, ni siquiera estrenar zapatos. Los mismos zapatos con los que te sientes cómodo, con esos hay que trabajar. Y ese era uno de los conceptos porque existe mucho nerviosismo. Y cuando tienes un partido que te genera mucho nerviosismo por debut, por la trascendencia, pues no le añadas a que te vas a sacar ampollas unos zapatos porque te quieres ver guapo, ¿verdad? Entonces no te salgas de lo que has hecho bien y que te llevó a ese punto para estar haciendo las cosas. Después del debut, ¿qué tanto tuviste que esperar para dirigir otro partido? ¿O fue ya...? No, te digo, dirigí la última jornada del torneo y cuando inició el siguiente torneo, de inmediato luego lo dirigí. 5 partidos en todo ese torneo. O sea, no era como ahora. Ahora les dan oportunidad y más continuidad. Nos alternaban, antes ibas a primera, luego te mandaban a primera, dirigías 3, 4, para que no dejaras de arbitrar, eso era importante, y luego otra vez a primera, y ese fue el proceso. 5, luego 8 el otro torneo, y luego ya 12, y así fue el proceso, así fue avanzando. ¿Dirigiste 6 finales? ¿Cuántas finales dirigí? 6 finales, la primera fue en el 2008, un Cruz Azul Toluca. Yo dirigí la ida, Roberto García en la vuelta. Yo estaba ahí en esa cuando lo de Villaluz, ¿te acuerdas? Sí, tu compadre estaba de cuarto. Mi compadre estaba de cuarto y árbitro Roberto García. Yo dirigí la ida en el azul. Sí, en el azul perdimos 2-0. 2-0, exactamente. Ese fue mi primer final. Esa fue tu primer final. Sí. Un partidazo de Toluca, 2-0. Después nosotros hacemos un gran partido allá. ¿Cómo viste tú el tema ese de Villaluz? ¿Cómo lo viste con Roberto? Mira, evidentemente que fue un gran error que tuvo ahí mi Robert. Y la verdad es que lo sufres cuando tú ves que un árbitro en un partido con esa trascendencia que para la carrera propia es trascendental y se equivoca, lo sufre, ¿no? Y pues Roberto y yo siempre fuimos contemporáneos, avanzamos en la carrera juntos, hicimos buena amistad y nos estábamos siempre ayudando, comunicando y cómo vamos. Y cuando yo veo esa jugada, en el primer partido, en la ida, afortunadamente a mí me fue muy bien, no hubo mayor
Sí, no. problema, ni una tarjeta, o sea, todo bien. No te voy a decir que yo era bien chingón, como dice mi compadre, ya ves que no quiero emular sus palabras, pero ahí se equivoca Roberto y pues ni modo, se equivocó y ahí como amigos y como compañeros fue pues, a levantarte de esta, güey. Ni modo, no la viste. Y son de las jugadas que mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque dice, ¿por qué la vio? Todos los jugadores, todo el estadio. Cabrón. Bueno, así pasa. Así le pasa al arbitraje. Ahora no tanto porque tienen el VAR. Los árbitros de ahora no se equivocan como nos equivocamos nosotros. Ni de chiste, ¿eh? O sea, esos horrores que nosotros cometíamos ahora ya no se cometen. Como ese de No. Roberto. Pero Paul, a la gente, por ejemplo, y a los mismos jugadores, yo creo, da para pensar que todo mundo lo vio, menos el que lo tenía que ver. Pues Da sí, para pensar porque mal, cabrón. O sea, esa es la realidad. Sí, te voy a decir cuál es mi hipótesis. O sea, tú representas la legalidad y la autoridad dentro de la cancha y eres una autoridad deportiva, ¿no? Entonces, tu función es tomar decisiones justas y correctas. Cuando no lo haces, piensa la gente que lo hacen de manera alevosa Sí. o deshonesta o corrupta. Sí, sí. Y comúnmente las decisiones polémicas o las que no coincides con el árbitro como aficionado, se vendió. Y a este güey le pagaron y se corrompe y el arbitraje es sucio y en todo el mundo, no nada más en México. Sí, sí. Es, ¿cómo te pudiera decir? Es parte del arbitraje. De hecho, pues cuántas veces no hemos cuestionado a nuestras autoridades que no son deportivas, que toman algún tipo de decisión y pensamos que es como parte hasta de nuestra cultura. Ese tema, el árbitro lo asimila, lo entiende, que así es juzgado, pero te puedo decir que no lo haces así, que no puedo yo decir o señalar a alguien que te diga, hizo alguna daga. No, o sea, no. te equivocas y haces, como les decimos nosotros, horrores en la cancha, que cuando los ves como árbitro en la tele dices, no puede ser. ¿Te acuerdas la mano de Wiki? Esa era la que te iba a aventar ahorita. La O sea, muertiña. Esa me pasó a mí Sí. y nos pasó de noche a todos. Y estaba de cuarto árbitro Chiquimarco. Tenía a Camargo de asistente, que fue el asistente número 1 en el mundo en su momento. Tenía a Paco Pérez. O sea, era un gran equipo de trabajo. Y se nos fue. Y no la vimos, y no la vimos, y no la vimos. Y yo vi un contacto sobre Wiki y yo marco falta a favor de Wiki. Y cuando termina el partido, y bueno, ahí en el azul tú conociste perfectamente, no había señal abajo. No, no había nada. Hasta que sales del estadio y que ya las llamadas y oye, ¿y esa mano qué? ¿Y esa cuál mano? ¿Y cuál mano? ¿Y cuál mano? ¿Quién te llamó? Regularmente me reportaba con mis compañeros o a casa, ¿no? Comúnmente era con mi compadre Chacón, con el mismo Roberto. Teníamos ese buen hábito. Saliendo de los partidos nos hablábamos. ¿Cómo me viste? Vos? Compadre, y mi compadre Chacón, compadre, eres un pendejo, compadre. ¿Cómo se te fue eso? Ya lo conoces. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cuál mano? Sí, una manota, acostado, se la quita. No me acuerdo a quién le quitó el Miguel tiro. Sabás, ya estaba A listo Sabá, para pegarle. bueno. Y pues no, ahí se jodió la liguilla. Esa era una semifinal. Sí. Yo había dirigido la final pasada, que me ha ido muy bien. Y ese error, pues me quitó de la final. Y eso, por ejemplo, la gente no tiene la menor idea de que quien más, obviamente al equipo afectado, pues lo sufre, pero pues a mí me dolió en el alma. A mí me quitó ese error de una designación de una final. Es que... Y la gente que está sentada en la tribuna y la ve desde 50 metros Sí, dice, cabrón. ¿cómo es posible que Que se no nos la vaya vea el estos árbitro? güeyes? Que para eso están. Ajá. O para eso estábamos. ¿Te estorba alguien en la jugada o Yo dejas de ver la... creo que son acciones donde por ahí te puedes distraer en ver alguna pareja y no ves cuando va el balón hacia una zona del área penal y tienes varios distractores. Y si no tienes ese feeling de seguir la acción, puedes caer en ciertos errores como ese. Y pelas. Esa jugada le dio la vuelta al mundo. No, bueno, hasta la fecha. Todavía. Hasta la fecha. Y te güey. puedo decir que para mí fue el error más grotesco que cometí en mi carrera. Esa fue mano de la, Wiki. la peor. Yo creo que sí.
Hay otras más trascendentales, pero... A ver, esa fue la más- platícame una No, me trascendental. la quieres preguntar, cabrón. No, chido. No, me tocaron varias, o sea, tuve en mi carrera varias polémicas, un América Pumas también en el 2001. La final de Cruz Azul. Y luego la final de ustedes también en Cruz Azul América, en aquella jugada donde hay un bloqueo del Maza. Era falta. Sí, era falta. Y que en la cancha no se ve. No la ves tú. Ni ustedes, ni nadie de ustedes en la cancha la vimos. No, Hasta que- yo no la veo. Hasta después te das cuenta de... Sí, no, pero si te fijas en el partido, en el video, no hay ninguna reacción ni siquiera de pedir falta, ni mucho no, de menos. nadie. Hay un contacto, ¿no? Entonces ahí lo ves como un contacto, así lo viví yo. Hasta que después lo veo en la imagen y digo, pues es falta, era falta. Y bueno, se volvió polémico y después también alguna vez me preguntaron, dije, como a ti ahorita, sí es falta y más ruido se hizo. Y luego ya van y le dicen a Miguel Herrera, oye, dice Paul que le ayudó a la América, que si era falta, no, pues es un pendejo. Sí. ¿No? Pero digo, en ese contexto, para mí lo más honesto se me hizo decir, y lo sigo diciendo, pues claro, vela, es falta. Pero no la ves. Pero no la ves y no la marcas. Y así nos pasó muchas veces. Y seguirá pasando, y le pasó a Roberto, a Arturo Bricio, a todos los árbitros. No hay árbitro que no le haya pasado una jugada así. ¿Qué pusiste en la cédula en esa final, en el autogol? ¿En el gol de Moy? Ah, bueno, es eso. Gol de Moy. ¿Por qué? Porque en la cancha no veo, ni vimos nosotros que fue Alejandro Castro el que la mete. Imagínate, manches. claro. O sea, nosotros vemos y desde Qué desde bueno mi que estamos aquí, posición, porque yo sé, esa duda, cuando venga Paul, le voy a preguntar qué puso en la cédula. mira, que pudieras resultar irrelevante si es gol para Moy o es autogol de Alejandro, o sea, el gol cuenta, pero ahí en la cancha, para que dimensiones más o menos lo que de repente vive un árbitro, nosotros no vimos que Alejandro Castro la mete a la portería. Nosotros vemos el remate de cabeza y gol. Y fue muy extraño porque Moy va a medio campo después del partido y a mí se me acerca y me decía, ¿verdad que sí lo metí yo? Sí lo metí. Sí, tú cabeceaste, ¿no? Sí, yo cabeceé. Ah, pues es gol tuyo. Ahí en la cancha cuando terminamos los 90 minutos. Y así reportamos la cédula y así se fue la cédula, como gol de Moy Muñoz. El proceso administrativo, si se le quita, se le cambia eso, ya la verdad no supe. Pero nosotros como árbitros le pusimos gol a Moy. Penal para la América, faltó nada más. De medio campo. Y digo, hasta después comprendí cómo cambió radicalmente la actitud de Alejandro Castro en la cancha. A partir de ahí él No, se o sea, cansó. fue otro. No. Y yo le admiré ese valor de decir quiero tirar el penal y voy a ver si contribuyo para la victoria de Cruz Azul. Y corre con otra Se resbala. tremenda mala fortuna que se resbala y falla el penal, ¿no? Fíjate, me acabas de sacar de una duda, pero lo de Moy y Alejandro, porque yo siempre digo, no fue gol de Moisés Muñoz, fue No, autogol. porque aparte iba para afuera. Iba para afuera, por Así lo menos es. un metro de. Sí, es un autogol. Eso es un Es un autogol. autogol. Así es. Y nada más que digo, con todo respeto para Moy, por supuesto, tiene su mérito ir a rematar. Y él dice que es su gol, ¿verdad? Bueno. Él dice que es su gol, pero es su gol porque, Es su gol. Yo le porque puse. tú se lo pusiste, cabrón. Sí, ya sé. Saludos, mi querido Moy. Un abrazo. Pero bueno, Cosas del fútbol. son cosas del fútbol, esas cosas que pasan y que quedan ahí para el recuerdo, para la historia, que pudo haber sido y no fue. Pero ya lo hecho está, ¿no, mi querido Paul? Ya ni llorar. No, bueno, o sea, el árbitro tiene que saber asimilar que el error es parte de su actividad y tienes que aceptar el error. Cuando estás activo, tienes que superarlo y buscar mejorarlo. Y ya retirado, pues te equivocaste, no te aguantas, mi cabrón. Porque se acuerdan de mí, en la mayoría de los casos, de esa final. Sí. Y pues la pregunta es, oye, ¿era falta? Pues sí, era falta. Pues eres un pendejo, pues sí, es un pendejo. Me equivoco. Y voy a morirme con esa jugada siendo un pendejo. Oye, ¿te habló tu compadre después de esa final? ¿Hablaste con él? Sí, claro. Nosotros teníamos una costumbre donde se podía,
De repente a medio tiempo vas muy bien, o te estás ubicando mal, estás corriendo poco. Y éramos un grupito pues estaba Roberto García, el mismo Chacón, en ocasiones César Ramos, él era más inexperto, más nuevo. Tratábamos de ayudarnos, ¿no? En el buen sentido, por supuesto. Sí. Y al final de los partidos, pues nos hablábamos. Güey, ¿cómo me viste? ¿Cómo viste esta jugada? ¿O qué opinión? No, pues ¿sabes qué, compadre? Olvídate ya, fuera de la liguilla, la cagaste. Muy, muy al estilo, te digo que es mi compadre. O yo le marcaba y gordo, pues, güey. Porque él dice, por ejemplo, la de Monterrey, hay una mano que no ve, sale del estadio y, ¿cómo, compadre? Digo, ya puedes comprar tus boletos de avión para la vacación. Para las vacaciones. Si era mano, ¿cómo? Sí. Y ahí se te cae el cielo. Se te cae el mundo. Sí, claro. Sí, es terrible, terrible. O sea, es el momento como, quiero compararlo como cuando un portero comete un error, sí, o un jugador comete o falla un penal, te sientes de la jodida. Y analizas tu partido y te sientes de la jodida, pero tienes que darle vuelta a la página. ¿Normalmente mirabas tus partidos después de...? Siempre. No de inmediato, pero si dirigía el sábado, descansaba el domingo y el lunes ya con tiempo me ponía a ver minuto a minuto los partidos, y luego buscaba que la comisión de árbitros también te diera su retroalimentación, el análisis del asesor, y a veces no estabas de acuerdo, pero pues tenías que aceptar lo que te sugerían, pero de cajón tienes que ver tus juegos. Tienes que analizar. Sí, claro, si no, no hay crecimiento y no hay autocrítica. Tercera final. Mi primer final fue la de Cruz Azul Toluca, luego voy a una de Pachuca Pumas, okay, en Pachuca, que también fue una final difícil, de tiempos extras, muy complicada, que afortunadamente también todo sale bien. Luego voy a mi final de Cruz Azul América, y luego dirijo dos de América Tigres. Esa de ser brava también, ¿no? Las dos. Principalmente en la que me toca en el Estadio Azteca la vuelta, donde me toca expulsar a 3 jugadores de Tigres. Entre ellos Nahuel, estaba Damián Álvarez. Y fue un partido también tremendamente difícil. Porque ahí ya era un tema donde una tarjeta más a Tigres era suspender la final en el Estadio Azteca. Sí, porque ya no pueden jugar. Con menos, ¿no? O sea, con tanta diferencia de jugadores, pues no se podía. Entonces, fue complicada y desafortunadamente creo que como árbitro se pudo haber hecho algo más para que terminara esa final mejor. Y quizá es un tema, como te mencionaba, que le reconocía yo a César, ese manejo del partido. A lo mejor por ahí tenía que haber hablado con Damián y decirle, oye, güey, tiraste una patada, pero estás en una final, güey. O sea, si tú ves el librito, pues sí es roja, pero espérate, güey, sí, estás en una final. Ahí creo que faltó ese tema, pero sí fue una final también muy estresante. Y luego me toca otra también, América Tigres, pero la ida, y termina ganando América en el Volcán, con la Volpe, ¿o perdió? Acuérdame. Fue cuando expulsan a Paulo Bols allá en Tigres, en el Volcán, equivocadamente, que ni siquiera supo qué hizo y lo expulsaron. Y esa fue mi última final prácticamente. Okay. ¿Mandé? Fue la navideña. Sí, exactamente. Yo dirigí la ida y la final navideña ya con el Volcán hasta el tope. No, güey, tú y sabes Paulo Bols llorando. No, güey, la verdad es que a mí me encantaba ir a Monterrey, ¿eh? La forma en que viven el fútbol allá es especial, es diferente. Muy pasional. La gente te trata muy bien, muy metida. Una rivalidad especial entre Tigres y Rayados. Como se vive acá, Chivas y Atlas, pero no sé, el norteño tiene otra característica. ¿Te tocó algún clásico norteño? Sí, me tocaron 2 clásicos. Uno fue en el 2000, ¿qué te diré? 2007... 2008 por ahí. Entonces estaba, si no mal recuerdo, Jared en Monterrey. En el TEC. Fue en el TEC, exactamente. ¿Sabes? Ahorita que dijiste el TEC,
¿Sabes qué me tocó vivir de manera extraordinaria? Un gol que mete Verdirame después de que estuvo 2 años fuera del fútbol, regresa y mete un gol ahí en el TEC, que todo el estadio se caía porque pues Verdirame en ese momento era hasta la fecha, sabes sí, que sí. es queridísimo, ¿no? Y fue un momento brillante de lo que me tocó vivir como árbitro, estar ahí. La verdad es que fue fabuloso. Chécalo un día para que veas cómo lo vamos a buscar. Con don Roberto Guerrero, que era también grillo con el micrófono, cómo lo festeja, cómo lo canta. Bueno, genial. Clásico nacional. Clásicos nacionales también me tocaron 4, todos en México. Aquí no me tocó dirigir ninguno, tristemente. Nosotros, los que somos del interior de la República, prácticamente estábamos fuera de los clásicos. O sea, yo no podía dirigir un Chivas Atlas, un Chivas América, porque pues era... Porque eres de acá. Porque de aquí. Y esa parte, por ejemplo, Justino Compeán, que fue el que medio estuvo ahí haciendo labor para que todos los árbitros pudieran dirigir cualquier tipo de partido, fue el que nos abrió oportunidad a nosotros para poder dirigir esos partidos. Y decíamos, ¿por qué si los árbitros de la Ciudad de México pueden dirigir cualquier partido y nosotros de acá no? O sea, tanto es profesional de acá como nosotros. Y con ese concepto se abrió la oportunidad y pudimos dirigir algunos clásicos. Pero Robles, otro árbitro internacional de Guadalajara, pues no le tocó ninguno porque estaba descartado en automático de cualquier clásico. ¿Cuál te gustaba más dirigir? Ay, todos son especiales. El mayor para mí es el Chivas América Chivas, sin duda. Y el Atlas Chivas, por ser yo también de aquí, lo vivía especial. Y el de Monterrey, pues también era una fiesta. Y desde que llegabas al aeropuerto de Monterrey, la gente te empezaba a apretar. Y el Rayado y el Tigre. Y aquí era, pues porque conoces a la gente de Chivas, conoces a la gente de Atlas. Sabes que te los vas a encontrar y te van a joder toda la semana. Pites para un lado, pites para otro. Hasta la fecha saludo a los de Chivas y me mientan la madre que porque le ayudaba al Atlas, y los del Atlas que porque le ayudaba a Chivas, y así es, ¿no? Y es lo más importante es haber tenido la oportunidad de haber estado ahí. Ese tipo de partidos, sí, seguramente chingón, muy especial. Otra cosa, padrísimo. ¿A quién le vas? Así es. A Hugo Sánchez. Eso, chica. A la selección, antes no dijiste. No, mira, yo fui un ferviente admirador de Hugo Sánchez. Y mi referencia siempre fue el ídolo Hugo Sánchez y Real Madrid. Y de dónde salió Hugo, pues de Pumas. Y sería Pumas. Entonces, siempre fue esa parte de que los Pumas me llamaban la atención. Y quiero comentar algo. Cuando un árbitro o un exárbitro dice, es que yo le iba a Pumas o yo le iba a Chivas, pero se vendía. Sí, no falta quien salga. Hay un principio de toda lógica. Si eres árbitro, es porque te gusta el fútbol, te apasiona el fútbol. Y de niño, a huevo, tenías es que eres un equipo. Sí, y eso no quiere decir que te vayas a desviar por eso. Así es, pero... Hay muchos árbitros y exárbitros expumistas. Pricio, mi compadre se me hace que también le va a los Pumas. ¿Tu compadre Chacón? Sí, no le va al Irapuato, pues porque ya no existe. No existe. Pero hay muchos árbitros que se inclinan por Pumas. En el buen sentido, No le cortes, productor, porque luego puta. Le vamos a editar ahí, cabrón. Oye, sí. Paul, el arbitraje en la actualidad, ¿cómo lo ves? Han estado últimamente muy golpeados, ¿no? No sí, solamente el mexicano, no, el arbitraje en el mundo. A nivel mundial. Mira, es por diferentes factores. Uno es el VAR. Ha sido crucial la incorporación del VAR para el tema de la evolución del arbitraje. Yo creo que todavía el VAR no alcanza ese punto óptimo donde logre ser el que otorgue la justicia deportiva. Todavía se sigue utilizando en jugadas que son polémicas, y cuando hay una jugada polémica y interviene el VAR, para un lado o para otro, va a quedar mal. Entonces sigue generando esa polémica que existía cuando no intervenía la tecnología.
Entonces hay que seguir puliendo la intervención del VAR. Por supuesto que ayuda. Yo analizaría muy puntualmente el tema del fuera de juego. O sea, a mí no me parece que le sume al fútbol el que le anules un gol a un equipo porque tenía medio pie adelante, porque la tecnología así lo marca. Me parece que eso le afecta al juego, al espectáculo, al mismo que consigue el gol. Yo creo que tendría que hacer la FIFA algo porque se vuelva más atractivo el fútbol, o vuelva a ser atractivo como era antes, ¿no? Y más ahora que hay otras modalidades de fútbol, que los jóvenes prefieren ver en streaming lo que estamos haciendo en el fútbol 7, que sentarse a ver un partido de fútbol 11 o del fútbol mundial y que es un 0-0. Y a lo mejor sí, estratégicamente y tácticamente muy bien jugado, pero no fue tan espectacular como lo quiere ver un joven. Está perdiendo el espectáculo. Está perdiendo para mí. Y creo que la FIFA y el International Board, que es el organismo que regula las reglas, tendría que evolucionar para que fuera más atractivo el fútbol. El arbitraje también tendría que colaborar en eso. Los que somos muy tradicionalistas del arbitraje, ver y voltear a ver a cómo tiene que ser la autoridad de un árbitro. Entiendo que el árbitro tiene que evolucionar y ser más mediático. Y yo insisto mucho, y el referente puede ser de mucho tiempo, la final que dirige César Ramos en el torneo pasado, ¿no? Ese sería el árbitro moderno a nivel mundial. El que es mediador, conciliador, conductor, autoridad, personalidad, atleta. O sea, me parece que ese es el mejor ejemplo para que le pongan ese video a cualquier chavo que quiera ser árbitro. Que aspira a ser árbitro de primera división. El tema es que tiene que haber en México por lo menos 5 de esos. Y no los hay. Y antes sí había. Y no estoy hablando ni siquiera de mi generación, porque no, yo soy enemigo de decir es que los de antes éramos mejores. Eso claro que no. Pero estaba Arturo Bricio, Armando Archundia, Marco Rodríguez, Roberto García, Paco Chacón. Y ahora tienes a César, tienes al Gato Ortiz, por ahí a Donaí, que a mí me gustaría que fuera. Así es. Santander se apagó, que iba bastante bien, y ahí está entre su lesión y que no se ha podido recuperar. Creo que desde la final Chivas Tigres, ese tema mediático siento que lo golpeó duro. Pero en conclusión es que tenemos 2 árbitros de alto nivel, para mí. 2 nada más, y esto es muy poco. Cuando tendría que ser, para el nivel de fútbol que hay en México, por lo menos tener 5 o 6 árbitros, como Marco y como César. ¿Y a qué se debe? Capacitación. O sea, todo esto que te estoy platicando de César, pues es por la capacitación que ha logrado tener él desde las competencias internacionales, los seminarios de los que va de FIFA. Y aquí en México, espero que ahora que llegó Horacio Elizondo, alcancen un nivel de instrucción de lo que requiere la liga. Porque desafortunadamente la capacitación tanto en cómo enseñar a los árbitros a arbitrar no existe. Y quien tiene responsabilidad en el VAR, pues para mí tampoco tiene ese nivel para capacitar a los árbitros, ¿no? Entonces, a ver si ahora le dan una mejor estructura a la comisión de árbitros, que se le respete su autonomía, que lo dejen trabajar. Y a mí me encantaría que esa personalidad que mostró Horacio Elizondo en su carrera, que fue árbitro mundialista, finalista, se lo impregne también un poquito al arbitraje mexicano, que le devuelva la autoridad, ¿no? Esa jerarquía. ¿Qué otros cambios harías si tuvieras tú la posibilidad en el fútbol mexicano? En el arbitraje. En el arbitraje. Mira, es un tema complejo porque desde hace mucho tiempo se ha dejado de trabajar abajo. O sea, no hay un buen escauteo, no hay oportunidad para los jóvenes árbitros. El tema de los que aspiran a ser árbitros es por las dificultades, hasta por el costo para ser árbitro de tercera división, es muy alto. O sea, ¿tienen que pagar o cómo está? Claro, por supuesto. O sea, el árbitro actualmente le cuesta para aspirar a ser árbitro lo que pagas de una carrera profesional. El curso. Así es. Pero eso no te garantiza que vas a ser árbitro de primera división. Entonces, ¿qué hace el chavo? Pues de pagar para ser árbitro, pagar la universidad, pues paga la universidad. Se queda el que
pues le apasiona demasiado, pero yo creo que no debería de pagar el árbitro. Es como si al aspirante de futbolista en tercera le dices, pues tienes que pagar si quieres jugar. No, pues no. No. El árbitro tiene que ser exactamente igual y que haya en las diferentes zonas del país, como sí existió, escauteo, cursos, diplomados, talleres, y haya capacitación y haya visores y los empiecen a llevar a torneos como en su momento era el Torneo del Sol de la tercera división y irlos impulsando. No hay ese trabajo actualmente. No hay... Si no lo hay en primera división, pues en tercera división menos. O sea, prácticamente como que haya una buena formación, así como las fuerzas básicas, Claro. como ese tipo de cosas, ¿no? Hablando del lado del futbolista, pero del lado del árbitro también debería de haberlo, ¿no? Sí, Pablo? por supuesto, y es indispensable que la comisión de árbitros voltee y le exija a la delegación de Guadalajara o la de Guanajuato que forme determinado número de árbitros, que mande árbitros a visorear a la Ciudad de México y que estén viniendo o visitando las delegaciones de árbitros, revisando perfiles. Eso ya no se hace y anteriormente sí se hacía. Por eso hay tanta escasez de buenos árbitros. Le han dado mucha prioridad al tema físico que debe ser el árbitro actualmente un atleta de alto rendimiento, sí, sin duda. Pero tiene que haber equilibrio entre la capacidad. O sea, un árbitro lo tienes que hacer atleta. Es más complicado que un atleta lo metas a la cancha a ser un buen árbitro. ¿Y qué tal los entrenamientos, hablando de que sea un atleta, qué tal son los entrenamientos para un árbitro? Pues lo primero que quisiera es que no me los recordaras. O sea, cuando a mí me tocó esa transición de cuando los árbitros entrenábamos 2 veces por semana o 3, y uno de esos entrenamientos era cáscara, de por sí malos y ¿Cáscara de fútbol? Cáscara de fútbol, así eran nuestros entrenamientos, 2 veces por semana. Y un día hacíamos cáscara y eso era todo. El fin de semana ibas a dirigir. Y me toca la transición cuando entra don Aarón Padilla, en paz descanse, con todo un esquema de más profesionalismo en todos los sentidos. Ya un preparador físico donde te exigía entrenar los 5 días de la semana, y luego con el nutriólogo, y que el porcentaje de grasa y luego también con el área psicológica, que esa parte es un punto medular del arbitraje actualmente, que yo creo que no lo tiene esta comisión de árbitros. Y cuando a la comisión de árbitros que incorpora a Aarón Padilla, Héctor González Iñárritu, a una psicóloga que trabaja ahorita en selecciones menores, Parma Aragón, no sé si la conoces, un trabajo extraordinario. Te daba herramientas psicológicas, trabajo personalizado que te demandaba la cancha fortalecido y seguro. Actualmente, no, bueno, dime cuál equipo no tiene su psicólogo. Todos. El arbitraje tiene que ser exactamente lo mismo. O sea, el árbitro debe tener herramientas para los momentos de presión, momentos de inseguridad, momentos donde tienes dudas, porque el árbitro en la cancha también tiene dudas. Y es el más atacado aparte. O sea, tú imagínate, empiezas a dirigir y a los 5 minutos te habla el VAR. Ven, revísala, ya te equivocaste. A los otros 5 minutos te vuelve a marcar, te manda a llamar al VAR, ya te equivocaste. Al minuto 20 dices, puta, estoy marcando bien, estaré bien. Ahí se tiene que hacer un trabajo psicológico de preparación y no sé si lo tengan, según yo no lo tienen, pero del nivel que trabajó con nosotros Parma, por supuesto que estoy seguro que no lo tienen. César trabaja de manera individual y personalizada junto con Marco, pero es algo que ellos solos han tenido la iniciativa de hacerlo. Y se lo pagan ellos. Y a ellos les cuesta, como también el trabajo de físico extraordinario a lo que hace la comisión, y por eso les da resultado. Pero la comisión de árbitros debería trabajar esa área que no se tiene, y en su momento fue algo que le dio mucho valor esa comisión de árbitros que profesionalizó el trabajo de los árbitros. Y ahí es donde en lo físico, no, pues nos agarramos de la mano mi compadre y yo hasta atrás, miren los gorditos. Güey. Mira, viví tantas anécdotas con mi compadre y con varios amigos de esa generación. ¿Cómo nos costó? En lo físico, ¿cómo nos costó hacer esa transición de hacernos güeyes en la semana a que métele toda la semana y baja de peso? La primera vez que a mí me dijeron tienes que bajar de peso eran 10 kilos. 10 kilos tenías que bajar. A los 20,
a los 30 años. 10 kilos, decía, no, me voy a retirar. Pero no tenía ni el conocimiento, ni el trabajo, ni la cultura de lo que era un entrenamiento formal, ¿no? Y nos lo empezaron a dar y... Pero porque no te lo daban ahí, ¿no? Sí, exactamente. No te daban las herramientas. Ni yo tenía, ni dimensionaba a qué nivel se tenía que trabajar. Y digo, no alcancé a bajar los 10, pero sí 8. Y te das cuenta de que el rendimiento físico te lleva a alcanzar otros niveles. Pero nos costaba, era de mi compadre y yo meternos al vapor. Y, a ver, güey, súbete a la báscula. No, otra media hora. A sudar más para dar el peso. O sea, fue una época de loco, güey. Porque por 300 gramos te quedabas 3, 4 meses sin dirigir. Órale. Así empezaron a trabajar. Y muy drástico. No, así radical. Pero fue una parte que ahora digo era indispensable ya atender. Porque el árbitro no puede trabajar de una manera tan diferente a como trabajaban como un ustedes, futbolistas, así es. Todo, claro. O sea, el entrenamiento, la alimentación. Todo, absolutamente todo. Todos nos empezaron a medir, a cuidar, a asesorar y los resultados se empezaron a ver. Ahora ya no es como cuando empezó con nosotros. Ahora el árbitro ya trae esa cultura, ¿no? Ya desde tercera, segunda, ya viene con esa filosofía de trabajo, de entrenamiento, de cómo cuidarse y de saber lo importante que es. Nosotros éramos de la vieja guardia, que trabajábamos toda la semana, entrenábamos 2 veces en la tarde y el dominguito a dirigir con 100 kilos en la panza. ¿Y tu compadre qué hacía para no tener No, pues mira, nos untábamos hasta... De todo. No, una locura. La verdad es que siempre andábamos... ¿Y cuánto pesas, güey? ¿Cuánto tienes? ¿Y a qué hora nos pesamos? ¿Y qué vamos a desayunar? ¿Y la cena? No, una cosa... Ahora me da mucha risa, pero también había días que no dormíamos para ver si alcanzábamos el peso. Era radical el tema como empezó la comisión de árbitros y siempre el nerviosismo de que nos pudiéramos quedar algunos meses sin dirigir, ¿no? Oye, sí. Paul, se tienen que hacer muchos cambios radicales en el arbitraje, ¿no? Sí, definitivamente se tiene que hacer una nueva estructura, una nueva metodología de trabajo, desde tercera división, segunda, expansión, primera división, tener alguien que capacite a los árbitros de Liga MX, que tenga esa jerarquía y ese poder de convencimiento para que te crean los árbitros. O sea, tú dime qué tipo de instructor requeriría un árbitro mundialista, ¿no? Pues un instructor mundialista. Claro. Para que te hablen del mismo tema. Si yo me dediqué a jugar en tercera y te quiero decir cómo porterías en Liga MX, me vas a decir, pues, ¿qué vas a enseñar? ¿Con qué armas? Así es. Entonces, pues debes tener un instructor de jerarquía, capacitación con alguien que tenga esa capacidad docente también, de saber enseñar, de saber trabajar con los jóvenes, saber qué perfil tiene el instructor que estás incorporando a tu comisión de árbitros. Y aquí en México hay gente muy capaz, hay gente que sabe, que le gusta, que puede, que está allá en la Ciudad de México, que pudiera trabajar. ¿Cómo quién? Pues se me viene así rápido José Luis Camargo. José Luis Camargo viene de dirigir la Comisión de Árbitros de Guatemala, hizo un trabajo extraordinario y él pudiera hacer una muy buena incorporación porque es un tipo que sabe de disciplina, que sabe de reglas, que tiene la experiencia, que fue mundialista, que lo conoce muy bien ahora el jefe, que es Horacio Elizondo. Y de ahí te puedo decir que Roberto también puede ser, mi mismo compadre. No sé si él quiera, yo creo que no es muy, por lo menos nunca me ha dicho yo quiero estar ahí, pero también tiene mucha ascendencia con los jóvenes y con los árbitros. Entonces México tiene gente para que esté ahí, capacite a los jóvenes. Y obviamente encabezados con Horacio Elizondo, con esa jerarquía, el arbitraje mexicano tendría que volver otra vez a los primeros planos, sobre todo en cantidad, ¿no? Nos representa muy bien César, pero nada más César. Así es. ¿Te gustaría a ti tomar algún rol? Sí. Para ayudar al arbitraje. Sí, no lo tengo como proyecto de vida, ni estoy pensando en que algún día tengo que estar ahí. La verdad es que no.
Pero sí tendría que ver primero cuál es el organigrama, el plan de trabajo, la metodología, qué rol también pudieras tener, como para decir si me llama la atención o no llama la atención. De entrada te digo que yo estoy acá en Guadalajara, entonces eso es un factor muy importante, porque pues todo se hace en México. En México, en Toluca. En Toluca. Pero digo, independientemente de que a mí me guste o no, hay gente que pueda estar ahí. Uh-huh. Tendrías que llevarte a tu compadre para que te ayude. Y le voy a decir, compadre, ¿cómo ves? La jitomate y la perejil. Viajas seguido, ¿no? A la Ciudad de México. Sí. ¿Sigues ahí lo de...? Sí, fíjate, porque precisamente mi compadre Chaconcito me hizo la invitación con Luis García, sí, con Beto Aspe, con Jair Pereira, al proyecto de la People's League, que era un tipo de formato de fútbol 7 diferente. Y como mi compadre quería dirigir, ser director técnico, me dijo, oye, güey, pues encárgate de los árbitros, ¿no? O sea, yo encantado de la vida y la verdad es que se lo agradezco. Y además ya trabajar y tratar de manera mucho más directa a Luis, a Beto Aspe, a Beto Aspe, el mismo Jair y la directiva Erika Macín y todos esos que me han tratado extraordinario, ha sido una muy bonita experiencia. La he trabajado muy padre. Es estar buscando reglas nuevas, es estar ahí también debatiendo y que si es lo adecuado para la liga, que si no es adecuado, que si les gusta a los jugadores. Pero ha sido una extraordinaria experiencia porque además tienen un nivel de fútbol los chavos. Está cabrón. No, bravísimos. Sí, o sea, de verdad que extraordinario y yo estoy feliz de la vida. Ojalá sea un proyecto que dure mucho tiempo. A largo plazo. En la juventud ha gustado mucho, ¿no? Por lo menos es lo que escucho. ¿Sigues entonces hasta ahorita sí? Hasta ahorita sí. Ahorita espero que no vayan a correr. Pero ahí sí me toca ir, estaba yendo cada semana. Se estaba jugando. El primer torneo se jugó 2 días por semana. Este último fue un solo día, todos los partidos. Y hay que ver el tercer split, a ver cómo se diseña y si incorporan más equipos, hubo descenso, a ver si llegamos a 14 equipos, si se logra lo del fútbol femenil. Okay. O sea, el proyecto trae otras ideas. Así es. Entonces, mientras no me quiten a mis árbitros, ahí voy a estar. Oye, ahí hay descenso y acá no hay. Debería de haber. Yo soy de los que piensan que el descenso y el ascenso ayuda al fútbol, ayuda a la competencia, a la rivalidad, el crecimiento, la madurez del futbolista, de los equipos. A mí me tocó vivir partidos del descenso donde el futbolista se estaba jugando la chamba. Sí. Es más, te puedo decir, en mi experiencia, que yo viví más tensión y más estrés en un partido de descenso que en una final. La final es ganar. Sí. Y es el triunfo y es fiesta y el que pierde pues no logró un objetivo. Pero en el descenso yo vi caras de si pierdo me quedo sin chamba. Se me quedo acaba. sin ganar y sin llevar que comer a mi casa. Entonces eso al futbolista creo que le ayuda a madurar también dentro de su carrera futbolística, a los equipos, a no estar por el resultado, a que pues, no pasa nada, no avanzo, o sea, no pierdo, no tengo más que arriesgar. Están cómodos. Y el que gana dice, pues sí, de aquí que sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, si me ve algún equipo en primera y me jala, qué bueno, pero no tiene ese sueño de con su equipo llegar a primera. Poder ascender. Yo creo que ojalá algún día se logre, ¿no? Por el bien del fútbol mexicano. Por el bien del fútbol mexicano y del futbolista, por supuesto. ¿Cómo ves la selección de cara, ahora Copa O, todo lo que se le viene? Me gusta sobre todo esa mancuerna de Javier Aguirre con Rafa Márquez. Cuando supe y escuché que sí se daba, me dio mucho gusto porque son gente, primero, Javier tiene toda la experiencia del mundo. En selección mexicana pues también tiene mucha experiencia, conoce perfectamente, conoce al futbolista mexicano, conoce el fútbol mexicano y la experiencia de Rafa, pues, cuánto puede ayudar a los chavos, cuánto puede compartirles,
cómo asimilar momentos buenos, momentos malos, difíciles también, no solamente en clubes y en su carrera que tuvo tan exitosa, en la misma selección mexicana, que le tocó también vivir momentos de todo tipo, ¿no? Entonces yo confío en que ellos ayuden a evolucionar al fútbol mexicano y tengan en el próximo mundial un mejor resultado de lo que hasta ahorita se ha logrado. Pero sobre todo que hagan crecer el fútbol mexicano, al futbolista, que ellos sean los que les puedan abrir puertas para que se exporten más futbolistas mexicanos. Es una gran oportunidad la que tiene el fútbol mexicano al ser... Pues es que aparte va a estar aquí el mundial. Ser aquí. O sea, va a ser anfitrión. Tienes la gran oportunidad y también la gran responsabilidad. Sí. También es menudo problema que tiene. Es un arma de dos filos ahí. Pero de esos retos ojalá se tengan más seguido. Ojalá que sí, ojalá que le vaya bien a la selección. Nos va a ir bien, vas a ver. Sí, ojalá. Primeramente Dios, hay que nosotros de este lado ya como aficionados hay que vibrar, hay que siempre positivos. Y hay que apoyar y entender que cualquier equipo, cualquier selección, pues vive procesos y no necesariamente un empate, una derrota es un mal resultado. Puedes obtener un montón de información que te puede llevar a ayudarte a la mera competencia, desde ver jugadores, cuál jugador sí es para selección, cuál no. Yo los escucho, yo no sé evaluar eso, pero pues, el carácter de portar la camiseta mexicana, en cómo se comportan dentro del grupo de seleccionados. O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas en ese proceso se tiene que evaluar, no solamente el que ganas un partido o lo pierdas. Sí, por supuesto. Mi querido Paul, vamos a pasar a una dinámica que se llama cortita hacia el pie. Cortita hacia el pie. Con Paul Delgadillo. Yo te digo la palabra pregunta, tú me contestas lo primero que se te venga a tu mente, a tu corazón. Si quieres te puedes alargar un poquito. Arbitraje mexicano actualmente. En etapa de oportunidad. Jugador más respetuoso que te tocó. Rafa Márquez. Rafa Márquez. Muchos, pero Rafa siempre fue un caballero en la cancha. ¿Y el jugador más complicado? También varios, pero del que tengo así un momento complicado fue con Arustiza, estando en Puebla, donde al minuto, 2-3 minutos me insulta por una falta que no le sancioné, según su opinión. Y me voltea y me dice, eres un burro. Y de esas veces que dices, oye, a ver, a los 3 minutos, ¿qué onda? Relájate. ¿Por qué, güey? Dije, roja, güey, lo eché. Pero siempre fue una relación complicada. Siempre. Sí, con ese día, con la Arustiza siempre fue difícil. Y ahí dije, bueno, pues, o sea, ya notas que no es la calentura del partido, pues vas empezando, todavía no te enganches, ya me metaste la madre. Sí, de 3 minutos. Todavía no pasa nada, espérate. Sí, pero de esa anécdota tengo con él, con Roberto Trota, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no, Roberto Trota, sí, de Argentina. También fue complicadísimo. Pero. ¿Lo llegaste a expulsar? Sí. Sí, varios. Con quien tenía de repente mucho diálogo y era complicado con tu compañero, hombre. Ay, se me vaya, ¿ves? Estuvo en selecciones nacionales, hombre. ¿De Cruz Azul? Sí, claro. Selección nacional. Capitán. Torrado. De repente, ya déjame trabajar, cabrón, le decía. Y digo, yo no fui mucho de diálogo ni pero hasta que sí, déjame trabajar, cabrón, estoy chingando. Y de lo más grave, o sea, eso fue detalles así. ¿Estadio que más te impresionó? Estadio que más me impresionó, yo le guardo un gran cariño al Estadio Jalisco. Fue el primer estadio que conocí en mi vida. Cuando lo vi por primera vez por fuera, se me enchinó la piel, estaba niño. Y cada que me tocaba dirigir en ese estadio, siempre me generaba una emoción diferente. El Estadio Azteca espectacular, lleno, el Volcán, o sea, todos, pero el Jalisco siempre fue especial. Fue especial. Y sigo yendo al Jalisco a ver algún partido ahora como aficionado y lo disfruto muchísimo. Órale. Uno de tus partidos, perdón. Ojalá no se nos acabe el Estadio Jalisco. Ojalá, porque es una joya. Cada vez está complicado. Es una joya del fútbol mexicano. Sí. La verdad que sí.
Uno de los partidos más difíciles que recuerdes en tu carrera. Yo creo que esa final de América Tigres, de los 3 expulsados, ese fue uno de los más bravos. Tu mayor error arbitral. Mi querido Wiki. Saludos. La muertiña. La muertiña. Saludos, Joel. Debe ser, aunque sea. Mejor fue la liguilla el güey. Mejor amigo en el arbitraje. Mi compadre Chacón es uno de ellos. Salvador Rodríguez Gorosino, que fue un asistente, fue mi compañero amigo desde los 15 años hasta que nos retiramos juntos. Y pudiera nombrarte más, pero principalmente ellos dos. Roberto García, el Negrito Camargo. Hicimos una gran amistad. César Ramos también, tengo una gran amistad con él. Amistad con futbolistas. Pocas, pero te puedo decir que Ramón Morales es uno. Ramoncito, el Capi. Mi querido comandante de plastilina, como le dicen. El comandante. Jair Pereira, que ha sido una joya, de veras. Yo lo conocí o lo empecé a tratar ya fuera de las canchas porque coincidimos con amigos en un lugar donde yo estoy colaborando y él también iba a jugar ahí. Empezamos a platicar, a convivir. Se da el tema de la People's League. Y no, la verdad es que es un tipazo. Es un espectáculo, el cabrón es un tipazo. O sea, es un tipazo. Su familia también, sus hijos son una maravilla, su señora también genial. Y yo creo que él pudiera ser uno de los grandes ejemplos junto con el Capi de cómo no me dio oportunidad antes de conocer grandes amigos futbolistas. ¿Ya lo escuchaste? El Negrito Medina también, claro. Una chulada. Y son varios, pero... O sea, pude haber hecho mayor amistad. Bueno, todavía estás a tiempo. Sí, claro, porque ahorita no pierdo oportunidad de eliminar esa barrera que había entre árbitro y... ¿Has escuchado cantar a Yair? Sí, como no, claro. No. He escuchado decir y cantar lo que te puedas imaginar. Karim León, imita a Luis Miguel. Creo que es una joya. ¿Algún técnico con el que hayas tenido constantes roces? Sí, fíjate que y lo acabas de entrevistar y era don Enrique Mesa. ¿Ah, sí? Sí. Con don Enrique Mesa siempre tuve los partidos complicados, fíjate. Y me reclamaba. Una vez tuve una reacción que hoy me arrepiento porque estando en Necaxa, lo voy a platicar como anécdota, pero él entra caminando hacia la media cancha a buscarme cuando termina el partido y yo de ahí me arranco corriendo hacia mi vestidor y lo dejé parado. Porque ya era como que esa predisposición de no le gustaba quizá mi trabajo y yo decía, ahí venía don Enrique. Y me toca, después de una lesión, dirigir un partido aquí no me acuerdo si era sub-17, sub-20. Y el partido, pues con los chavitos, todo normal. El entrenador de Cruz Azul me grita, lo expulso. Y a la hora de hacer el informe, ¿cómo se llama el director técnico? Enrique Mesa. Era su hijo. Dije, puta, de por sí no me quiere su hijo, su papá, con esto menos. Entonces dije, no puede ser, güey. Y lo volví a ver. Y es que tú traes algo personal conmigo y con mi hijo y que ya lo volviste. ¿No? ¿Sabes quién nos ayudó a platicar? Mi compadre Chacón. Él se la lleva muy bien con don Enrique y también alguna vez tuvo algo así. Su roce. Y después platicando con don Enrique, un caballero, súper bien. Y ahí, pues la pasión de él, su responsabilidad, lo mío, todo, pero era con don Enrique. Y toda la gente dice, es que es bien tranquilo, sí, es muy buena persona, pero en la cancha no era tan tranquilo. No. Y tú lo tuviste, tú sabes que era de carácter, bravo, ¿no? Bravísimo. La verdad. Sí, así es. No. El profe tiene historias intensas ahí, se cuadraba con los jugadores. Y así como que te digo a ti para que lo entienda Se lo digo a Juan para que lo diga para que entienda Pedro. Actualidad del fútbol mexicano. Yo creo que igual que el arbitraje, una gran oportunidad. O sea, ahorita es una oportunidad donde está trabajando Javier, Rafa, hay jóvenes, hay futbolistas interesantes, talentosos que pueden la oportunidad del próximo mundial darle otro nivel al fútbol mexicano. Si no hubiese sido árbitro, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, Dios mío, fíjate que yo soy feliz
fui feliz, me siento orgullosísimo de mi carrera como árbitro. Siempre me gustó la medicina, nunca tuve oportunidad de ni siquiera probar, pero volveré a ser árbitro. ¿Volverías a ser árbitro? Sí, claro, sí, por supuesto. Una maravilla en muchos sentidos que necesitaremos otro programa para decirte Seguro. lo que vive un árbitro. ¿Qué haces hoy que no eres árbitro o ex árbitro? ¿Cómo es? Pues ahora soy un ex árbitro. ¿Cómo es la palabra mi correcta? día a día actualmente trabajo en un complejo deportivo donde hay un grupo de socios, inversionistas jóvenes, tapatíos. Ahí está Ramón Morales, el mismo Jair ahí participa, Ramón Martínez, Villagrán, gente cercana al fútbol también, de un círculo de amigos. Me invitaron a trabajar y participar ahí con ellos. Ahí estoy dirigiendo ese proyecto. Participo en la People's League también, que es un proyecto muy bonito. Recién también me invitaron en Amazon. Estoy participando con Amazon Prime y Chivas en sus partidos de local. Ahí criticando a los exárbitros. Trato de no ser tan carnicero, pero también es una parte que me está gustando muchísimo. Ya había estado un tiempo en Chivas TV. Ahora me volvieron a invitar y la verdad es que me han tratado también de maravilla. Ahorita no tendría por qué quejarme de algo, feliz de la vida. Qué bueno. Y ahí estoy, la administración de alguna manera. ¿Has tenido algún tema que algún árbitro te haya reclamado por alguna crítica o algo así o no? No, hasta ahorita no. No me ha tocado ni siquiera se ha prestado algún partido donde hagan un desastre de trabajo y que tenga que darle hasta el cuello. No quiero y ojalá nunca me equivoque en ser un carnicero del árbitro. Yo creo que el exárbitro que tiene el micrófono sí tiene que decir qué estuvo bien, qué estuvo mal marcado, pero no caer en temas como que fue un arbitraje vergonzoso y de no puede ser que sea tan... O sea, hay límites que debe guardar y respeto y ética el exárbitro con el micrófono y sí decir lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, pero no desacreditar el trabajo que yo conozco que están haciendo todos los árbitros actualmente. Buscar como ese respeto, ¿no? Porque también habemos exfutbolistas que estamos también comentando algún partido tal y pasa por lo mismo, ¿no? Sí, mira, yo he escuchado críticas a los árbitros actualmente y de que es una vergüenza y cosas. Pero de un mismo árbitro. Un exárbitro hacia un árbitro actual. Yo creo que eso no puede pasar. No debería ser. Sí puedes decir que se equivoca, porque pues, es inevitable que un árbitro se equivoque. Pero como exárbitro tampoco puedes decir que lo que está haciendo el de ahí es una vergüenza porque ahí estuviste. Y también te equivocaste así o peor. Entonces, ojalá no caiga en una burrada de ese Ojalá. Porque es... Oye, y en la jornada uno peca, ¿verdad? No está fácil, ¿eh? No. No está fácil, la verdad. Pero es bonito. Tú has estado en el micrófono ahora también. Y es una a mí parte. Me encanta también. Me encanta estar mucho. platicando y luego pues estás compartiendo. Justo con Jair. Sí, es una joya. Ay. Mejor árbitro actual mexicano, César. por supuesto. César Ramos. Mayor enseñanza que te ha dejado el arbitraje. La mayor enseñanza, yo creo que el tema ético es uno. La responsabilidad. Te iba a decir la disciplina, pero a veces fallo. Pero yo creo que el saberte conducir con ética ante la gente, ante las situaciones, ante los entornos, creo que es algo que te inculcan y te enseña y aprendes del arbitraje, ¿no? Vamos a pasar a otra dinámica que se llama Fabrica tu jugador. A ver. Ahí te va. Yo te digo la cualidad. Tú me dices al jugador que hayas visto, por supuesto, que tú creas que es el mejor. A ver, échale. Remate de cabeza. Remate de cabeza. Jared Borghetti. Centrador. El Pony. El Pony. El Pony Ruiz. Disparo a balón parado. Disparo a balón parado. Yo creo que Cuauhtémoc. El Cuau. Le pegaba
No sé cómo, pero... Y siempre de interna. De interna siempre, eso te iba a decir. Sí. ¿Te acuerdas del gol que le hace al Real Madrid? Sí, claro. Yo creo que Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc. ¿Qué tal era? ¿Tuviste algún tema ahí con el Cuau o no? No, tengo una anécdota, pero nunca tuve conflicto con él. Yo le marco en un partido América Atlante, le marco una falta porque se tira el güey, lo amonesto por tirarse a medio campo. No era normal, ¿no? Y se levanta y se me para enfrente y me empieza a levantar las manos y me decía, ¿a poco no es una chingonería esto que estamos viviendo? Y así. Y yo, mi primera reacción fue, pues me está exhibiendo, ¿no? Lo voy a amonestar, lo voy a expulsar, pero decía, no, es que la gente va a pensar o sea, voy a tener una bronca de expulsarlo por una situación de medio campo. Y también él iba a decir, pues es que le estaba diciendo esto al árbitro, que era una maravilla lo que... Y ante la tribuna, pues me estaba exhibiendo. Sí, te estaba entonces, manoteando. Yo decía, ¿qué chingados hago? Y nomás le dije, bájame las manos. Porque aún era muy, vivísimo, muy vivo. Afortunadamente no lo expulsé. Ok, dribbling. Gambetero. Gambetero. Me gustaba mucho Damián Álvarez. Damián, por supuesto. Matador en el área. Chicharo. Chicharito. Como sea, pero las metía el cabrón. Pero las metía. Liderazgo. Rafa Márquez. Jugador potente. Cardoso. Asistidor. Ramón Morales. Ramoncito. Mi querido Paul. Tronco. Jair Pereira. El Jair, faltó. Esa la voy a meter ahí. Jugador más tronco que viste. Un saludo al gran Jair. Comandante, ya sabes que te quiero. Al comandante. Esta es la pregunta, Rinat, para Paul Delgadillo. ¿Qué portero te impresionó más en tu carrera como árbitro? Que me haya impresionado, mexicano, extranjero, distinto. Dime mexicano y dime internacional. Me gustaba mucho Cristante. Hernán A mí Cristante. me gustaba mucho, se me hacía un tipo sobrio, elegante, bien. Y yo creo que mexicano y que en un momento no logró llegar a lo que yo creía que tenía, Chuy Corona. Chuy Corona, para mí. Arquerazo. Sí, pero yo creo que pudo haber trascendido más. Y pudo haber sido que no se le conjugaron cosas X, pero siempre fue un porterazo, una personalidad en la cancha. No, lo de Chuy era... Sí. Es todavía porque no creo que no se ha retirado el cabrón, Sí. pero en su momento fue... Sí, claro, de una gran personalidad en la cancha. Top. El tipo que hablaba, dirigía, reclamaba, atajaba, por supuesto. Pero creo que fue un gran portero. ¿Cómo se dirigía contigo? ¿Bien? ¿De la chingada? ¿De la chingada? ¿A poco? Pero amor no quita conocimiento. No, pues, o sea, siempre existió, es un tipo de personalidad fuerte. Recio, sí. Dentro y fuera de la cancha. Pero eso no quiere decir que no supiera que era un gran arquero, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que sí. Yo lo tuve muchos años. Y, pues trabajaste con él de muchos años. Muchos ¿no? años. La verdad que muy buen arquero. Sí. Había que tenerle su cierto... Sí, distancia. Sí, porque... No, bueno, yo también la tarjeta se la sacaba a 10 metros. Así es. Paul, de verdad, una charla muy buena, muy amena. Podemos estar aquí 2-3 horas sacando anécdotas. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Felicidades porque has avanzado, has crecido y va bastante bien, divertido, ameno y lo que podamos colaborar siempre. No, hombre, es un placer, de verdad. Muchas gracias. Y Guadalajara también es tu tierra, ¿eh? Hombre, muchas gracias. Sí, se vive bien. No, yo sé que sí. No. Querido Paul, Aquí muchas estamos. gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, gente. Saludos. Esto fue El Reportero con nuestro amigo Paul Delgadillo.